Por favor, mi bebé está aquí dentro. No derriben mi casa. La voz de Rosa, ronca y quebrada como una rama seca bajo el sol implacable, se elevó sobre el rugido gutural del tractor que avanzaba con lentitud inexorable. Sus palabras no eran un grito, sino un lamento que se enredaba en el aire polvoriento, cargado de un polvo rojo que subía como humo de una herida abierta. Tenía el cabello revuelto, mechones negros pegados a la frente sudada, y el rostro cubierto de una capa fina de tierra que acentuaba las arrugas prematuras alrededor de sus ojos castaños, hinchados por noches de vigilia. En sus brazos, apretado contra el pecho huesudo, el bebé. Un bultito de no más de 6 meses, envuelto en un pañal raído que alguna vez fue blanco. Se removía inquieto, su llanto agudo cortando el aire como un cuchillo romo. Rosa lo mecía con un ritmo instintivo, 1, 2, 1, 2, mientras sus pies descalzos se clavaban en la tierra agrietada del patio improvisado, un cuadrado de suelo endurecido donde había plantado unas cuantas macetas con hierbas silvestres que luchaban por sobrevivir. La casita de madera, erigida con sus propias manos. Clavos torcidos, tablas recicladas de cajones viejos, un techo de láminas oxidadas que goteaba en las lluvias, temblaba ya ante la amenaza mecánica. Era todo lo que tenía. Un refugio contra el viento que azotaba las favelas al borde de la ciudad, un nido donde el bebé había dado sus primeros balbuceos, donde ella había cosido ropas diminutas a la luz de una vela. Ahora, el morro del tractor, una bestia amarilla de metal reluciente, rozaba el primer tablón de la pared lateral, y un crujido sordo, como huesos partiéndose. Escapó de las uniones frágiles. El polvo se arremolinaba en nubes espesas, tiñendo el sol de la tarde de un velo ocre que picaba en los ojos, y se metía en la garganta. Rosa extendió un brazo libre, la palma abierta en súplica, como si pudiera detener la máquina con la fuerza de su desesperación. «Es lo único que tengo». «Por Dios, paren», gritó. Pero su voz se ahogaba en el estruendo, y el bebé, sintiendo la tensión en el cuerpo de su madre, intensificó su llanto, un sonido puro y desgarrador que parecía eco de todas las injusticias acumuladas en aquellas colinas olvidadas. Alrededor, un semicírculo de vecinos se había formado a una distancia prudente, sus rostros curtidos por el sol y la pobreza enmarcados por sombreros raídos y pañuelos al cuello. Eran sombras silenciosas. Un viejo carpintero con manos temblorosas aferradas a un bastón improvisado. Una mujer de mediana edad con un delantal manchado que se mordía el labio hasta sangrar. Un grupo de niños descalzos que se asomaban desde detrás de las piernas de sus madres, ojos grandes y asustados fijos en el drama que se desplegaba. Nadie se movía, nadie intervenía. El miedo al poder. Ese poder que llegaba en forma de maquinaria y uniformes. Los mantenía clavados en el suelo, testigos mudos de una escena que se repetía demasiado a menudo en aquellos márgenes de la ciudad, donde la ley se escribía con tinta de contratos, y no con el sudor de quienes construían sus vidas ladrillo a ladrillo. A lo lejos, recostado en el asiento de cuero negro de un sedán reluciente, estacionado en la cima de la colina como un trono sobre ruedas, el hombre observaba todo con la frialdad de quien firma cheques sin leer las letras pequeñas. Se llamaba Eduardo Salazar, un empresario de 50 años cuya silueta se recortaba contra el vidrio polarizado. Traje gris impecable, corbata de seda azul que contrastaba con el caos abajo, y un teléfono pegado a la oreja como una extensión de su voluntad. «Avancen». «Cumplimos con la orden judicial», dijo con voz pausada, sin inflexión, como si estuviera discutiendo el precio de un café. No veía el polvo que subía, ni oía el llanto del bebé, solo el mapa en su tableta. Líneas rojas demarcando terrenos que pronto serían torres de oficinas y centros comerciales, símbolos de progreso que borraban vidas como manchas de tinta. Salazar no era cruel por naturaleza. O eso se decía a sí mismo, solo pragmático. La ley estaba de su lado, los papeles firmados, los impuestos pagados. ¿Qué más podía hacer? El teléfono chasqueó al colgar, y él se recostó, encendiendo un cigarro con un encendedor de oro, el humo azul mezclándose con el aire acondicionado que mantenía su mundo en una burbuja de comodidad. Abajo, el tractor avanzó otro metro. La pared cedió con un estallido seco, astillas volando como confeti amargo, y un pedazo de techo se desplomó en una nube de polvo que envolvió a Rosa como un sudario. Ella tosió, cubriendo la cara del bebé con el borde de su blusa deshilachada, y retrocedió tambaleante, sus piernas flaqueando bajo el peso de la impotencia. «No, esto es mi vida. Lo construí sola, después de que él se fue», sollozó, refiriéndose al marido que había desaparecido 2 años atrás, dejando solo deudas y un vacío que ella llenaba con turnos dobles en una fábrica textil. Sus manos, callosas y manchadas de tierra, se extendieron de nuevo, arañando el aire como garras, pero el operador del tractor, un hombre de rostro impasible bajo el casco amarillo, no la miró.
Solo aceleró un poco más, el motor rugiendo en respuesta a las órdenes invisibles que bajaban de la colina. El choro del bebé se convirtió en un aullido. Y Rosa, con lágrimas surcando surcos en la suciedad de sus mejillas, lo acunó más fuerte, susurrándole promesas rotas. «Shh, mi amor, mamá está aquí. No te dejaré caer». En ese momento, la fragilidad de su cuerpo, delgado como un junco, marcado por el hambre y el cansancio, contrastaba brutalmente con la indiferencia del poder mecánico y financiero que avanzaba sin piedad, un recordatorio de cómo el mundo podía aplastar lo pequeño sin pestañear. El polvo se asentó por un instante, revelando el caos. La pared lateral ahora era un boquete irregular, por donde se colaba el sol en rayos polvorientos que iluminaban el interior humilde. Un catre con sábanas remendadas, una mesa coja con platos astillados, un altar improvisado con velas derretidas y una foto descolorida de la Virgen. Rosa se acercó al umbral, el bebé aún pegado a su pecho, y extendió una mano para rescatar lo que podía. Un sonajero de lata abollada que rodaba por el suelo, un vestido diminuto colgado en un clavo. Cada gesto era una afirmación de dignidad. Un no silencioso al vacío que amenazaba con engullirla. Los vecinos murmuraron, un zumbido bajo de indignación contenida, pero nadie se acercó. El viento, caprichoso, levantó otra ráfaga de polvo, llevando consigo el olor a madera rota y desesperación. Si estas historias de injusticia que se convierten en himnos de coraje te tocan el alma, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita y únete a nosotros para más relatos reales y conmovedores de superación, donde la voz de los olvidados resuena más fuerte que el ruido de las máquinas. Juntos, honremos esas luchas que nos recuerdan que la humanidad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Desde el sedán, Salazar observaba el espectáculo con un leve fruncimiento de cejas, no por empatía, sino por el retraso que aquello causaba en su agenda. Su asistente, un joven de traje ajustado y tablet en mano, se inclinó desde el asiento delantero. «Señor, si esto se complica, los medios podrían», comenzó, pero Salazar lo cortó con un gesto. «Que terminen. Es solo una casa ilegal». El asistente asintió, pero murmuró para sí, con un cinismo que no llegaba a su jefe. «Él gana más con las monedas digitales que con las casas de esta gente». Las palabras se perdieron en el zumbido del aire acondicionado, un eco simbólico de fortunas etéreas que flotaban en la nube, indiferentes al concreto derrumbado abajo. Salazar no oyó, ya marcaba otro número, planeando el siguiente paso en su imperio de vidrio y acero. Rosa, ajena a las sombras en la colina, se arrodilló en la tierra removida, protegiendo al bebé con su cuerpo mientras el tractor retrocedía para un nuevo embate. El motor rugió de nuevo, y ella cerró los ojos, rezando en silencio por un milagro que parecía tan lejano como las luces de la ciudad que brillaban al atardecer. El polvo volvió a levantarse envolviéndolos en un velo de olvido, pero en su corazón, la resistencia ardía como una brasa. No por la casa, sino por el futuro que aquel techo endeble representaba. Un futuro de brazos que crecían fuertes, de risas que llenaban habitaciones. El llanto del bebé se calmó un poco, como si sintiera la determinación de su madre. Y en ese breve respiro, Rosa abrió los ojos, mirando directamente al operador. «¿Tienes corazón?», le preguntó, la voz temblorosa pero firme. El hombre apartó la vista. Y el tractor avanzó. El tractor retrocedió con un gemido hidráulico, como una bestia que tomara aliento antes de la carga final, y el polvo se asentó en remolinos perezosos que se adherían a la piel de Rosa como una segunda capa de derrota. Ella se incorporó lentamente, el bebé aún aferrado a su pecho, su respiración entrecortada sincronizándose con el llanto intermitente del pequeño, que ahora era un gimoteo exhausto, como si hasta el niño supiera que las lágrimas no detenían las máquinas. El boquete en la pared dejaba ver el interior destripado. El catre volcado, con el colchón deshilachado, rodando como un animal herido. La mesa coja, ahora astillada en una pata, con los platos rotos esparcidos como huesos de un festín interrumpido. Y en el rincón más oscuro, el verso improvisado, hecho de una caja de frutas forrada con trapos suaves que ella misma había teñido de azul cielo, tambaleándose precariamente, amenazando con derrumbarse bajo el peso de sus propios recuerdos. Rosa dio un paso adelante, ignorando el rugido que volvía a crecer, y se metió por el hueco, sus pies pisando escombros que crujían bajo su peso liviano. «No toquen eso», exclamó el operador, que la miró por un segundo con ojos velados por el casco, antes de girar la cabeza como si ella fuera solo un eco molesto en su rutina de demoliciones. Con manos temblorosas pero decididas, Rosa se agachó junto al verso, rescatando primero la manta raída que había pertenecido a su propia madre, tejida a ganchillo en noches de invierno cuando el frío se colaba por las grietas. La manta olía a lavanda seca y a leche materna, un aroma que era su único bálsamo contra las madrugadas de insomnio. La dobló con cuidado, metiéndola bajo el brazo libre, y luego tomó el retrato enmarcado en madera barata, una foto desvaída de su marido, tomado en una feria hace 3 años. Con su sonrisa torcida,
y los brazos abiertos como si el mundo entero cupiera en ellos. Él se había ido sin explicación. Quizá huyendo de deudas, quizá de la pobreza que los ahogaba, dejando solo aquella imagen y un vacío que Rosa llenaba cosiendo sueños para el bebé. Mira, mi amor, papá te cuida desde aquí, murmuró al niño, presionando el marco contra su mejilla, mientras lágrimas frescas caían sobre el vidrio, empañándolo como niebla en un amanecer. El polvo seguía entrando por el boquete, tiñendo todo de ocre, pero en ese gesto. Recoger fragmentos de un hogar roto. Rosa no luchaba solo por madera y tela. Reclamaba su dignidad, esa chispa humana que el poder mecánico no podía pulverizar. Cada objeto salvado era un testimonio. Yo existo. Nosotros existimos. Los vecinos, hasta entonces paralizados en su semicírculo de sombras, comenzaron a moverse como un enjambre lento. La mujer del delantal manchado dio un paso adelante, recogiendo un cucharón torcido que había volado del interior, y se lo tendió a Rosa con manos que temblaban tanto como las suyas. Toma, hermana. No estás sola, dijo en voz baja, su acento marcado por las colinas que los unían. El viejo carpintero, apoyado en su bastón, escupió al suelo y murmuró una maldición contra los de arriba, mientras los niños, con esa intuición cruel de la infancia, empezaron a lanzar piedrecitas al tractor, pequeños actos de rebeldía que rebotaban inofensivos contra el metal pero que avivaban el fuego en los ojos de Rosa. Ella emergió del boquete con los brazos cargados. La manta, el retrato, un par de zapatos diminutos que el bebé ni siquiera usaba aún. Y se unió al círculo creciente, el bebé ahora callado, como si el calor de los cuerpos ajenos lo tranquilizara. Esto no es solo mi casa, es de todos nosotros, gritó al aire, su voz ganando fuerza, rompiendo el velo de resignación que el miedo imponía. El polvo se arremolinaba a su alrededor, pero ya no la cegaba. Era como un velo que se rasgaba, revelando la red invisible de solidaridad que las favelas tejían en la adversidad. Desde la colina, Salazar apagó el cigarro en un cenicero de cristal, el humo disipándose en espirales perezosas dentro del habitáculo climatizado. El retraso lo irritaba. Tenía una cena con inversionistas en el centro, donde hablaría de rendimientos y expansiones, no de vidas interrumpidas. ¿Por qué no terminan de una vez?, espetó al asistente, que tecleaba furiosamente en su tablet, monitoreando el progreso. El joven levantó la vista, palideciendo un poco ante la frialdad en la voz de su jefe. La mujer se resiste, señor, y los vecinos se están agrupando. Salazar resopló, un sonido seco como el chasquido de un contrato roto. Resistencia. Siempre lo mismo. Pero la ley es la ley. Diles que avancen, o llamo a la policía. Se recostó de nuevo, mirando el horizonte donde la ciudad se extendía como un tapiz de luces indiferentes, ajeno a las sombras que proyectaba sobre las colinas. En su mente, aquello no era crueldad, era eficiencia, el precio del progreso que él encarnaba. Pero un leve pinchazo en el pecho, quizá indigestión, quizá algo más profundo. Lo hizo fruncir el ceño. Fuera, el sol se hundía más, tiñendo el polvo de tonos rojizos, como sangre diluida en agua. El tractor rugió de nuevo, esta vez apuntando al frente de la casa, donde la puerta. Una hoja endeble de contrachapada con un cerrojo improvisado. Se astilló bajo el impacto inicial. El estruendo fue ensordecedor, un trueno que reverberó en los huesos de todos, y la estructura entera se inclinó, gemidos de madera partiéndose, llenando el aire como lamentos de un moribundo. Rosa retrocedió con los vecinos, formando una barrera humana improvisada, sus cuerpos flacos entrelazados como raíces resistentes. Basta. Somos personas, no piedras, gritó ella, y por primera vez el operador dudó, su mano vacilando en la palanca. Los niños lloraron, las mujeres se abrazaron, y el viejo carpintero alzó su bastón como un cetro de rebelión. El polvo subió en una nube densa, cegando momentáneamente la escena. Pero cuando se disipó, la casa estaba a medio caer. El techo inclinado como un sombrero torcido, paredes colgando de hilos de clavos oxidados, y el interior expuesto al cielo crepuscular, vulnerable como un corazón abierto. Rosa, con el bebé dormido ahora por el agotamiento, se acercó de nuevo, trepando sobre los escombros con la gracia felina de quien ha aprendido a navegar ruinas. Recogió un último tesoro, una cadenita de plata, regalo de su madre en su boda, medio enterrada en la tierra removida. La besó, guardándola en el bolsillo de su falda raída, y miró al operador directamente. ¿Y tú? Tienes una madre que te esperó en una casa como esta. El hombre bajó la vista, el motor aún ronroneando en neutral, un silencio tenso colgando entre ellos como el polvo suspendido. En ese interregno, el viento cambió, trayendo desde la colina el aroma distante de jazmines que crecían en los jardines de los ricos, un contraste cruel con el hedor de madera podrida y sudor. Los vecinos murmuraban oraciones, algunos en voz alta, otros en susurros, invocando santos que rara vez escuchaban en los márgenes. Rosa, de pie entre los restos, sintió el peso de sus salvamentos. La manta sobre el hombro, el retrato en la mano, la cadenita contra su piel.
como anclas que la mantenían erguida. No era solo supervivencia, era afirmación. Mira esto, mi vida, le dijo al bebé dormido, levantándolo un poco para que viera los escombros. De aquí salimos más fuertes, como las hierbas que crecen en la grieta. El pequeño se removió, abriendo unos ojos oscuros que reflejaban el atardecer, inocentes y profundos. Y por un instante, el caos se aquietó, roto solo por el tic-tac distante de un reloj en alguna casa lejana. Salazar, desde su atalaya, vio el grupo reunido y sintió un cosquilleo de impaciencia. Era hora de intervenir, de acabar con el teatro. Bajemos, dijo el asistente, abriendo la puerta del sedán con un clic que sonó como el cerrojo de un destino. El polvo lo recibió como un velo un welcome, y por primera vez el mundo de abajo lo tocó de verdad. El polvo aún flotaba en el aire como un velo mortecino cuando Eduardo Salazar pisó el suelo irregular de la colina, sus zapatos italianos de cuero negro hundiéndose ligeramente en la tierra arcillosa que manchaba sus calcetines de seda. El asistente lo siguió a un paso atrás, tablet en mano como un escudo digital, pero Salazar lo ignoró, avanzando con la determinación de quien cierra un capítulo molesto en un libro de cuentas. El sol del atardecer se había hundido más, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que se reflejaba en las nubes de polvo, y el viento había amainado, dejando un silencio opresivo roto solo por los gemidos residuales de la estructura a medio derrumbar. Abajo, la escena se había congelado en un tablú vivo de resistencia. Rosa de pie en el centro de los escombros, el bebé dormido contra su hombro, flanqueada por los vecinos que formaban una cadena humana improvisada, manos entrelazadas como raíces que se negaban a ser arrancadas. El operador del tractor había apagado el motor, su figura encorvada sobre la cabina como un titiritero exhausto, esperando órdenes que no se atrevía a ignorar, pero que tampoco podía ejecutar sin permiso. El viejo carpintero murmuraba algo sobre justicia de los pobres, mientras la mujer del delantal repartía agua de una botella compartida, gotas que caían en la tierra sedienta como ofrendas a un dios indiferente. Salazar descendió la pendiente con pasos medidos, el traje gris adhiriéndose a su piel por el sudor traicionero que el aire acondicionado del sedán no había previsto. Por primera vez, el hedor del polvo, mezclado con el olor acre de la madera fresca partida y el sudor colectivo de los cuerpos apiñados. Invadió sus fosas, no un recordatorio visceral de que su mundo de contratos y conferencias estaba a un paso del caos real. Esto es ridículo. Masculló para sí, pero su voz salió más ronca de lo esperado, traicionada por el nudo que se formaba en su garganta. Al acercarse, los detalles lo asaltaron como golpes inesperados. Las astillas incrustadas en las palmas de Rosa, que sangraban en finas líneas rojas. Los rostros de los niños, surcados por lágrimas que dejaban surcos limpios en la suciedad. El verso volcado con un peluche raído. Un conejito de trapo con un ojo perdido, asomando entre los tablones como un superviviente improbable. Y en el centro de todo, Rosa con los ojos fijos en él ahora, no con súplica, sino con una dignidad feroz que lo desarmaba más que cualquier grito. Ella ajustó al bebé, que se removió en sueños, y el pequeño abrió los ojos por un instante, parpadeando ante la luz crepuscular su mirada inocente. Dos pozos negros de curiosidad pura, sin rencor ni cálculo, clavándose directamente en Salazar como una flecha que perforaba armaduras invisibles. El empresario se detuvo a unos metros, el grupo abriéndose ligeramente como un mar ante Moisés, pero sin ceder terreno. El asistente carraspeó detrás de él. Señor, la orden es clara. Solo dígalo y... Pero Salazar levantó una mano, silenciándolo. El viento, caprichoso, levantó una ráfaga ligera, llevando el polvo en espirales que danzaban entre ellos, mezclándose con el aroma sutil de la leche materna que emanaba del bebé, un olor primal que evocaba memorias enterradas, la foto amarillenta de su propia madre en una cocina humilde, antes de que el dinero la alejara de todo lo que olía a tierra y esfuerzo. ¿Quién eres tú para detener esto?, preguntó Rosa, su voz un hilo tenso pero inquebrantable, rompiendo el silencio que se había instalado como una niebla. No era acusación, era una pregunta honesta, la de quien ha perdido tanto que ya no teme preguntar. Salazar abrió la boca para responder con la letanía habitual. Leyes, permisos, progreso, pero las palabras se atascaron, disueltas por el peso de esos ojos infantiles que lo miraban sin juzgar, solo existiendo. Un recordatorio brutal de que debajo de los trajes y los títulos, todos habían sido alguna vez frágiles, envueltos en pañales raídos y sueños imposibles. El silencio se extendió, un vacío cargado donde el tic-tac distante de un reloj en alguna casa vecina marcaba el pulso de un momento suspendido. El bebé gorjeó suavemente, un sonido balbuceante que cortó el aire como una nota de flauta en una sinfonía de ruido, y Salazar sintió un pinchazo en el pecho. No indigestión esta vez, sino algo más profundo, una grieta en la coraza que el poder había forjado a lo largo de décadas de decisiones impersonales. Recordó en un flash involuntario su propia infancia en un barrio similar, la casa de adobe que su padre perdió ante un banco indiferente, el llanto de su hermana menor ecoando en noches sin techo. Había jurado no ser como ellos, los que aplastaban, pero aquí estaba, replicando el ciclo con maquinaria moderna. El polvo se posó en sus hombros, en sus pestañas, y por primera vez no lo sacudió, lo dejó estar como si mereciera esa marca de humanidad. Rosa,
Percibiendo el titubeo, dio un paso adelante, el bebé aún en brazos, y extendió la manta rescatada como una bandera blanca no de rendición, sino de verdad. Mira esto, es todo lo que tengo. Pero es suficiente para nosotros. ¿Es eso lo que quieres destruir? Su voz tembló en la última palabra, lágrimas surcando de nuevo sus mejillas, pero no apartó la mirada, sosteniéndola de él con la fuerza de quien ha mirado al abismo y elegido quedarse de pie. Los vecinos contuvieron la respiración, el viejo carpintero apretando su bastón hasta que los nudillos blanqueaban, la mujer del delantal murmurando un ave entre dientes. El operador, desde la cabina, observaba con los ojos entrecerrados, la mano aún en la palanca, pero inmóvil. El viento arreció un poco, balanceando las cortinas raídas que colgaban del marco de la puerta destrozada, como velos fantasmales que susurraban secretos al crepúsculo. Salazar dio un paso más cerca, lo suficiente para ver las venitas azules en las manitas del bebé, lo suficiente para oler el polvo mezclado con el calor de la piel infantil. El pequeño extendió un puño diminuto como si quisiera tocarlo y en ese gesto inocente, sin agenda, sin cálculo, algo se quebró dentro del hombre. La frialdad que había cultivado como armadura se resquebrajó, revelando no un villano sino un hombre común marcado por sus propias ruinas no lloradas. «Paren», murmuró al fin, la voz ronca, casi inaudible bajo el viento. Pero el operador oyó, y el motor del tractor tosió en silencio, apagándose con un suspiro mecánico que pareció eco del alivio colectivo. El polvo comenzó a sentarse, lento como lágrimas secándose, y el sol, en su último estertor, bañó la escena en un resplandor dorado que hacía brillar los escombros como reliquias sagradas. Rosa cayó de rodillas entonces, no por debilidad, sino por el peso abrumador de la gracia inesperada, abrazando al bebé con una ferocidad tierna, sollozos ahogados escapando de su pecho como pájaros liberados. Los vecinos se acercaron, rodeándola en un abrazo colectivo, manos sobre hombros, murmullos de gracias a Dios, y no estás sola, tejiendo una red que el polvo no podía romper. Salazar se quedó allí, inmóvil, el asistente a su lado con la tablet olvidada, los ojos del empresario fijos en la mujer y el niño, un silencio entre ellos que decía más que cualquier disculpa. No hubo palabras de arrepentimiento, no aún. Solo ese vacío compartido, donde el viento llevaba la poeira que se mezclaba a las lágrimas de Rosa, uniendo lo roto en un tapiz improvisado de posibilidad. Él se giró lentamente, subiendo de nuevo la colina con pasos pesados, el traje manchado de tierra como una medalla no solicitada. En su mente, el gorjeo del bebé resonaba, un eco que no se apagaría fácilmente, recordándole que el poder, al final, no era más que una ilusión frágil ante la mirada de un inocente. El crepúsculo se cerraba, y la colina, testigo muda, guardaba el secreto de un corazón que, por un instante, había elegido escuchar. Los días siguientes se desplegaron como un amanecer lento sobre las colinas, donde el polvo se había sentado en una capa fina que cubría los escombros como un sudario temporal, y el silencio de la noche traía ecos del tractor apagado. Un susurro mecánico que aún resonaba en los sueños de Rosa. Ella no se movió de inmediato del sitio. Se quedó allí, de rodillas en la tierra removida, con el bebé acurrucado en su regazo, mientras los vecinos se dispersaban uno a uno, llevándose fragmentos de esperanza en forma de promesas murmuradas. Mañana volvemos a ayudar. No llores, hermana. Dios provee. El viejo carpintero dejó su bastón improvisado contra un tablón caído. Un gesto simbólico de que la herramienta de la destrucción podía volverse aliada. Y la mujer del delantal le dio a Rosa un pedazo de pan envuelto en un trapo, el último de su despensa, pero compartido como un sacramento. La noche cayó con su manto estrellado, y Rosa, envuelta en la manta rescatada, meció al bebé hasta que su respiración se volvió rítmica. Un compás que ahuyentaba los fantasmas de la demolición. No durmió mucho. El viento nocturno silbaba a través del boquete, trayendo el aroma de jazmines lejanos y el eco distante de la ciudad que seguía girando, indiferente, con sus luces parpadeantes como ojos que no veían. En la oscuridad, ella tocó la cadenita de plata en su bolsillo, un talismán contra el vacío, y susurró al retrato del marido ausente. ¿Ves? Sobrevivimos. Por él. El bebé se removió, gorjeando en sueños. Y por primera vez en horas, Rosa sonrió, una curva frágil en los labios agrietados, sabiendo que la dignidad no se medía en techos enteros, sino en la capacidad de levantarse al alba. Arriba, en la colina, Salazar regresó al sedán con el peso de un silencio que lo aplastaba más que cualquier contrato fallido. El asistente, con la tablet aún en mano, lo miró de reojo, esperando órdenes que no llegaron. Solo un gesto vago para que arrancara el motor. El viaje de vuelta a la ciudad fue un borrón de farolas y avenidas iluminadas, pero la imagen del bebé, aquellos ojos inocentes, el puño extendido como una ofrenda, se clavaba en su mente como una espina que no sangraba, pero dolía, en su penthouse de vidrio y mármol. Con vistas al skyline que él mismo había ayudado a esculpir, se sirvió un whisky solo, el hielo tintineando en el cristal como el chasquido de una conciencia despertando. No llamó a nadie, no justificó su decisión con excusas a socios invisibles.
En cambio, se sentó ante el escritorio, abriendo un cajón donde guardaba fotos olvidadas. Su hermana, pequeña y llorosa, en brazos de una madre que había luchado contra desalojos similares. «¿Qué he hecho?», murmuró al vacío, pero el whisky no respondió, solo quemó su garganta como recordatorio de que el poder, al final, era un fuego que consumía al que lo empuñaba. Esa noche, no durmió. Planeó en silencio, tecleando en su teléfono números de proveedores, cantidades de materiales, sin firmas ni nombres. Era un gesto anónimo, no por redención completa. Eso vendría después, en confesiones no dichas, sino por la grieta que el bebé había abierto en su armadura, un hilo de humanidad que se negaba a romperse. Al amanecer del tercer día, cuando el sol trepaba perezoso sobre las colinas y pintaba los escombros de un dorado prometedor, un camión rugió colina abajo, sus llantas anchas devorando el camino de tierra como un mensajero tardío. No había letrero en la cabina, ni billete atado a un paquete. Solo el conductor, un hombre de rostro anodino que bajó la rampa trasera con un gesto neutral, revelando pilas ordenadas de tablas frescas, sacos de cemento, láminas de techo relucientes y rollos de alambre para reforzar cimientos. De parte de alguien que lo envía, dijo el conductor, encogiéndose de hombros ante la mirada incrédula de Rosa, que había salido de su refugio improvisado. Una lona tendida entre postes, con el bebé en brazos y los vecinos ya congregados de nuevo, atraídos por el rumor del motor. Ella tocó una tabla, la madera lisa bajo sus dedos callosos, y lágrimas frescas brotaron, no de tristeza esta vez, sino de una gratitud feroz que le hinchaba el pecho. ¿Quién?, preguntó, pero el hombre solo negó con la cabeza, subiendo de nuevo a la cabina con un «que Dios les bendiga» que sonó genuino, y el camión se alejó, dejando un rastro de polvo que se disipaba como un secreto bien guardado. Los vecinos estallaron en murmullos de asombro, el viejo carpintero tomando ya una sierra invisible para medir, la mujer del delantal repartiendo sonrisas como si fueran pan. Rosa, con el bebé riendo por primera vez en días ante el brillo del metal nuevo, sintió el peso levantarse, no del todo, pero lo suficiente para soñar con paredes que no temblaran. La reconstrucción comenzó esa misma mañana, un ballet caótico pero armónico de manos unidas. El carpintero guiando cortes precisos en las tablas, los niños acarreando baldes de agua del pozo cercano, las mujeres mezclando cemento con risas que ahuyentaban los recuerdos del tractor. Rosa trabajaba en el centro, clavando los primeros listones del piso con martillo prestado, cada golpe un eco de su grito inicial, transformado ahora en afirmación. Esta casa será más fuerte. El bebé, atado a su espalda en la manta rescatada, balbuceaba al ritmo de los martillazos, como si aprobara el nuevo himno. Días se convirtieron en semanas. El sol implacable, cediendo a lluvias, que probaban el techo improvisado, pero que no lo derribaban. En cambio, regaban las hierbas silvestres que Rosa replantó en macetas nuevas, símbolos de raíces que se negaban a secar. La casa renació modesta, más pequeña que la anterior. Un rectángulo de madera reforzada, con ventanas enmarcadas en alambre y una puerta sólida que cerraba con un clic satisfactorio, pero de pie, un faro en la colina que atraía a otros desalojados con promesas de solidaridad. Salazar, desde su oficina en el centro, monitoreaba de lejos a través de reportes discretos, sin acercarse, pero con el retrato de su hermana ahora sobre el escritorio, un recordatorio de que los gestos anónimos curaban heridas que el dinero solo vendaba. Y en la última imagen, poética como un verso no escrito, Rosa se sentó en el umbral de la nueva casa, amamantando al bebé bajo el sol de mediodía que entraba por la ventana aún sin vidrio, un rayo que danzaba en las motas de polvo suspendidas, como estrellas en pleno día. El viento juguetón balanceaba las cortinas raídas, las mismas de antes, lavadas y colgadas con orgullo, trayendo el aroma de tierra fértil y jazmines lejanos, un puente entre ruinas y renacimientos. El bebé succionaba con avidez, sus manitas aferradas al pecho de la madre, ojos cerrados en beatitud absoluta. Y Rosa, con el retrato del marido a su lado y la cadenita brillando al sol, miró al horizonte donde la ciudad se extendía, no como enemiga, sino como testigo distante. Una voz en off, suave como el viento, se elevó entonces, tejiendo el cierre. Hay ruinas que se convierten en recomezos, cuando el corazón, al fin, elige escuchar. No por la ley de los hombres, sino por la de los inocentes, que nos recuerda que ninguna máquina puede derribar lo que el amor reconstruye. El sol se filtró más, bañando la escena en oro líquido, y la cámara se alejó lentamente, dejando solo el balanceo de las cortinas y el latido compartido de madre e hijo, un pulso eterno contra el olvido.